El título de la conferencia, supuesta conferencia, va a ser una charla, algo un poquito desilvanado, pero trataré de abordar el tema. Es aspectos históricos de la traducción de Casiodoro de Reina. Pero déjenme empezar con una anécdota. Hace poco me invitaron a dar un curso cuyo título era Historiografía Deuteronómica. Y le pregunté a la persona que propuso el tema, ¿sabes lo que estás pidiendo? Porque yo no sabía nada del fondo asunto. Pero me despertó esto una curiosidad y un punto interesante. Historiografía. El término no me era desconocido, por supuesto, pero entender lo que se quería decir con historiografía frente a lo que yo en la primaria aprendí como historia, había un abismo total. Y hasta puedo recordar, como Lorito repetía yo, historia es la relación de los hechos acontecidos por el hombre en el tiempo y en el espacio. Y ya sabía yo lo que era historia. Aquí hay historiadores, historiadoras, y lógicamente se dan cuenta que esto no es historia. Pero el curso que se me propuso me llevó a reflexionar sobre esta cuestión de lo que es historia e historiografía. Y parece ser, si hasta donde yo entiendo, que la historiografía busca sistematizar el estudio de la historia. ¿Por qué? Porque en este momento estamos haciendo historia aquí en este lugar, pero no veo a nadie que esté tomando notas y que esté captando cada punto de lo que ya estoy diciendo en este momento. Entonces la historia ocurre, pero nadie está allí para registrarla. Y cuando posteriormente se registra, ya se registra con matices particulares de la persona que recoge los datos. Entonces, ya hace tiempo también escribí un artículo que buscaba distinguir entre historia, leyenda y mito. Ya sé que esta última palabra asusta a más de uno. Pero como antropólogo, yo hablo de mito y me encanta hablar de mito en el sentido de que el mito es historia narrada en términos no históricos. Si no me creen, les pongo un ejemplo rápido. El escudo nacional. ¿Quién lo discute? Pero detrás de ese escudo hay un mito. Y la historia que queramos trazar de ese mito es difícil trazarla. Tenemos que creer lo que nos han contado al respecto. Sin embargo, una vez que ese mito pasa al terreno de la leyenda y luego al de historia y se vuelve un símbolo, ¿quién se atreve a tocar ese símbolo? Entonces, esta tarde me voy a meter, como siempre hago, en terrenos, en arenas movedizas. En la historia que no es historia, en una recopilación de datos que nos llegan de aquí y de allá. Este año, 450 aniversario de la publicación de esta Biblia traducida por Casiodoro de Reina, nos lleva a reflexionar en la historia. Pero al pensar en esta tarde y en lo que yo diría a ustedes, me di cuenta que yo no estaría repitiendo mucho de lo que otros ya han recogido y de manera más precisa respecto de la historia de esta traducción. No tenemos realmente datos duros. Y yo me puse a pensar, entre ya pasado las vicisitudes del traductor que anduvo por diferentes países de Europa en plena contrarreforma, luchando contra la Santa Inquisición, que como sabemos de santo no tenía nada, y salió adelante y tradujo. Y yo como traductor, porque lo soy, me he preguntado cómo le hizo para en tan poco tiempo hacer una traducción de esta magnitud. Si yo sentado en un escritorio me he llevado 10 años para una traducción completa de la Biblia, que él lo hiciera en términos de 10, 15 años, es realmente increíble. Pero bueno,
Ese dato, pues lógicamente no es un dato duro, tenemos que aceptarlo en grosso modo, pero el resultado sí es evidente. Ahí está el texto traducido de los textos originales hebreo, arameo y griego. Pero una vez traducida la Biblia, 1569, ¿qué sabemos del texto mismo ya publicado? Estamos hablando de los tiempos candentes de la reforma y contrarreforma. Estamos hablando de la persecución de una institución que se consideraba, y lo es todavía, monolítica, la única, la dispensadora de la gracia a través de las Escrituras. Entonces, el protestantismo naciente luchó contra esto. Según entiendo, y no me negarán quienes hayan leído más al respecto, Casiodoro, para poder moverse en los diferentes círculos en que se movía y para no ser perseguido, tuvo en 2 o 3 ocasiones que redactar una confesión de fe que fuera aceptable a los inquisidores de siempre para poder trabajar y seguir adelante, hasta con una iglesia también. Entonces, eso me hace pensar, ¿qué clase de mentalidad, de religiosidad tenía Casiodoro que le permitía ser tan elástico en sus confesiones de fe? Ortodoxo no era, era abiertamente heterodoxo. El mero hecho de atreverse a traducir este texto ya muestra su carácter heterodoxo. Entonces hay un valor, tanto como persona, como valor en sentido de valentía, en Casiodoro de Reina, que es admirable. Pero yo preferiría para esta tarde concentrarme en la reflexión en torno al texto mismo. No el traductor, sino el producto de ese trabajo de traductor, que es el texto de la Biblia. Entonces, pensando en este aspecto interesante, veo que entre 1569 y 1601, pongo esta fecha, ahorita voy a explicarme por qué, no sabemos nada del texto. ¿Cómo se usaba? ¿Quién lo usaba? ¿Qué iglesia o iglesias se identificaron con el texto de Casiodoro? No se ve un producto claro del resultado de este trabajo. Y en cambio, sí se ve en 1601 que 300 ejemplares de esta traducción llegaron a Santo Domingo, tan solo para ser incautados y quemados en la plaza pública. 1601. Y de ahí le perdemos la pista al texto hasta el siglo XIX. Más de 200 años sin saber nada de este texto. Menciono esto porque sospecho que a estas alturas estamos, como dice la Biblia, rindiendo servicio de labios a una traducción que consideramos nuestra, es nuestra Biblia, la Biblia de Casiodoro de Reina, pero le estamos rindiendo culto a un texto desconocido. ¿Soy muy atrevido en decir esto? Creo que no. Creo que no, porque en realidad tuvimos que esperar como países hasta la aparición hacia 1820 de un personaje que todos conocemos, por lo menos de oídas. Me refiero a Diego Thompson, primer colportor que recorrió la América Latina a lomo de mula, repartiendo Biblias en su plan lancasteriano, que promovía la lectura de la Biblia como medio para enseñar a leer y escribir. Esto en el pleno fervor de las naciones nacientes, independientes de España, con líderes militares que buscaban cambiar la situación del pueblo, pues tuvo la ventaja de que contó con el apoyo de O'Higgins,
San Martín, Bolívar, aquí mismo en México, doctor Mora de Juárez. Y entonces esto permitió que el texto de la Biblia empezara a circular. Curiosamente, no fue, sin embargo, Casiodoro de Reina el texto que se empezó a leer, sino el de Cío de San Miguel, una edición católica que, como a la tradición milenaria, incluía el texto, el canon de la Septuaginta. Esto es importante porque entre los méritos que debemos reconocerle a Casiodoro fue el haber incluido el canon de la Septuaginta, el canon de la Vulgata en su traducción. Ahora, aquí viene lo interesante. Hablamos de la Biblia de Casiodoro de Reina, pero olvidamos que muy pronto, en 1850, hubo un concilio convocado por la Iglesia Católica, el primer concilio vaticano, y en ese concilio hubo dos resoluciones principales: la Asunción de María y el reconocimiento canónico e inspirado del canon de la Vulgata, o sea, de la Septuaginta y Vulgata. Llamémosle canon largo. En nuestra terminología protestante nos es más fácil hablar de que estaban allí los libros apócrifos. Y yo me pregunto, porque me gusta especular, yo me pregunto, ¿cómo habrían sido nuestras iglesias si este texto que tenemos aquí y que tiene, ahorita vamos a ver los libros apócrifos ahí presentes, qué habría pasado en nuestras iglesias si este texto realmente se hubiera leído a fondo? Voy a, como traductor, eso es lo que soy, a mencionar varios pasajes y ver cómo, de alguna manera, la manera de razonar de Reina como traductor hubiera influido en nuestra teología, o teologías, porque son teologías, son doctrinas, sanas o no sanas, pero son doctrinas. Y hoy día, ¿quién lucha contra esas doctrinas que han ganado espacio en nuestras iglesias? Bueno, para empezar, yo creo que Casiodoro de Reina, como producto de su tiempo, no pudo hacer otra cosa que usar lo que tenía. Entonces, criticar el trabajo de Reina a la luz de los aportes que hoy día hemos recibido, de los nuevos descubrimientos, hallazgos arqueológicos, nuevos documentos, etcétera, pues no es justo. Casiodoro de Reina es hijo de su tiempo, es hijo de la Reforma naciente. Allí mismo no había una teología como tal formulada que pudiera llamarse teología reformada. Lutero hizo mucho, escribió mucho, pero pasó tiempo para que esa teología luterana se estableciera como tal. La teología calvinista, lo mismo, también pasó tiempo para que se estableciera como teología oficial de las iglesias reformadas. En el caso de las iglesias de habla hispana, ¿qué teología se generó? Pues realmente no sabemos. Lo que sí es evidente como dato duro es que nuestra teología protestante, más tarde evangélica, fue una teología contestataria, una teología de polémica, una teología que establecía otra manera de ver la experiencia del Evangelio a la luz de una iglesia dominante. Y en ese contexto se da Casiodoro de Reina, ya aquí en nuestros países y en esta edición que aquí tenemos.
Qué bonita, ¿verdad? Y a mí me duele pensar que 300 volúmenes de esta Biblia fueron descaradamente quemados en la plaza pública de Santo Domingo. Y yo me pregunto, ¿qué habría pasado si en el 1601 esos 300 ejemplares hubieran llegado a nuestras tierras? México, Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, no sabemos a dónde habrían ido, pero sí venían destinadas a nuestros países. No llegaron. Y como he dicho, hay que recordar que pasaron 250 años más o menos antes de que llegara este texto a nuestras manos. Entonces, hablar de una tradición en torno al texto de Casiodoro de Reina aquí en nuestros países, a partir de la Reforma, es hablar de un hecho no histórico. No sucedió. Y me molesta a mí, y voy repitiendo, yo no soy absolutista, me molesta ser absolutista, pero creo que aquí puedo serlo. 250 años de ausencia de este texto entre nosotros. Entonces ahora hay que ver qué pasó cuando ya llegó a nuestras manos. Y luego, ¿qué ha pasado desde que llegó hasta nuestros días? Estamos aquí conmemorando los 450 años de la publicación de esta Biblia. No es poca cosa. Pero yo quisiera llamar la atención al hecho de que hemos hecho del texto de Casiodoro de Reina nuestro texto. Nos identificamos con él. Pero ¿cuánto de este texto realmente conocemos? ¿Cuánto de este texto realmente nos afectó? Y realmente creo que olvidamos que entre la llegada de este texto a nuestras manos y el texto que más o menos conocemos, pasaron, ¿qué? Otros 100 años. Y cuando llegó a nuestras manos, ya no era Casiodoro de Reina. Mañana voy a tratar un poco más esto, pero entre la revisión de 1909 de nuestro Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y este texto, hubo por lo menos 8 o 10 revisiones anteriores. Entonces, en esas 10 revisiones, ¿cuánto del texto original quedó? Ciertamente, un gran porcentaje, no se asusten, un gran porcentaje, pero hubo cambios. Bueno, ¿cómo podemos evaluar, cómo podemos hablar de esta traducción de manera un poco sensata? Pues yendo al texto mismo. Y entonces, ahí me llama la atención, en primer lugar, un aspecto muy importante para efectos de comunicación y de lingüística, de nuestro propio lenguaje. Toda lengua tiene una estructura. Igual que este edificio de que hablaba el ingeniero, ahora ya está retocado, tiene bonitos muros, tiene fuertes andamios, pero él mencionó una palabra clave: estructura. Esa estructura se estaba viniendo abajo. Bueno, en materia del lenguaje, la estructura del lenguaje es la sintaxis. Y nuestra lengua, influida por 800 años de presencia árabe en la península, asimiló mucho la estructura sintáctica de las lenguas semíticas. Espero no estar hablando en chino, pero un repasito ligero de nuestra gramática. Nuestra lengua española nos dicen que nos sirven las oraciones para comunicarnos. ¿Y qué es una oración? Una idea completa. ¿Y cómo se formula, cómo se estructura una oración? Pues se compone de sujeto y predicado. Y el predicado puede consistir de un verbo, tiene que consistir de un verbo y de un complemento. Entonces, el orden sintáctico de nuestra lengua es sujeto, verbo, complemento. Creo que ahí estamos de acuerdo.
Pero a diferencia de nuestra lengua, las lenguas semíticas tienen otro orden sintáctico. Verbo, sujeto, complemento. Y parece ser que esos 800 años de contacto con los árabes en la península hizo que nuestra lengua, que estaba en efervescencia, estaba naciendo, se volviera una lengua muy elástica sintácticamente. Entonces nosotros podemos decir Casa Blanca normalmente, pero también podemos decir Blanca Casa y no pasa nada. Bueno, entonces Casiodoro, en un concepto de fidelidad en la traducción, que es muy discutible hoy día, se permite casi copiar el orden hebreo en su traducción. Y así nos da: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Cuando pudo haber empezado diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que hubiera sido un orden sintáctico más natural. Nos regaló versículos que hasta tenemos en casa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bonito. Nos recuerda a Quevedo, nos recuerda a Góngora, pero no es la manera en que hablamos. Él pudo haber traducido desde un principio: tu palabra es una lámpara a mis pies. Y hubiera sido más castizo. Él tradujo y nos dejó: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Se aguanta. Pero pudo haber dicho: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Bueno, ese es un detalle que llama la atención. Pero además tenía cierta originalidad. El texto hebreo ya de entrada nos plantea el problema de cómo traducir la frase tohu vabohu. Aquí tenemos un gran hebraísta y a lo mejor él tiene todas las soluciones. Pero en general no sabemos qué es tohu vabohu. Entonces a veces los traductores tenemos que inventar, ser creativos. Y entonces él nos cuenta que la tierra estaba tohu vabohu, desadornada y vacía. Y noten ustedes lo interesante. Aquí es desadornada y vacía frente a nuestro desordenada y vacía que nos ha llegado en las versiones de hoy día. Es interesante porque sabemos que es bohu, vacío, pero no sabemos que es tohu. Y entonces, en esta combinación parece que los términos se complementan y él pensó desordenada, desadornada y vacía. Dice lo que el texto hebreo parece decir, pero no sabemos si lo dijo. Se da cuenta también de que el Génesis, y lástima que no lo haya elaborado, es un texto poético. Entonces mantiene la repetición de las 6 estrofas muy marcadas, cosa que se ha perdido en las publicaciones que tenemos, pero se dio cuenta de ello. Introduce las ballenas. En vez de los grandes peces, de una vez pone las ballenas. ¿Dónde están las ballenas hoy día? Se perdieron en las revisiones, pero allí Casiodoro lo hizo. Hay un detalle interesante en la tentación. Bueno, a ver si de memoria. En el capítulo 3, la serpiente habla con Eva, le dice que si come no va a pasar nada, al contrario van a ser como dioses. Y entonces Eva comió y con ella estaba Adán. Busquen ahora en sus Biblias revisadas dónde está que él estaba con ella. Desapareció, pero en el hebreo está muy claro. Imá, con ella estaba él.
Pero lo que sí es interesante es que Casiodoro, no sé si intencionalmente o no, libra un poco a Adán, porque el texto hebreo literalmente dice, y ella tomó la fruta, él estaba con ella y ella comió. Una variante dice, y comieron los dos. Bueno, pero Casiodoro pone, y ella tomó la fruta y comió él con ella. Ahí ya comparten la culpa. Pero nuestras revisiones han quitado ese elemento. Y cosa interesante, ¿saben? Han sido las mujeres, en su famosa lectura desde la mujer, que descubrieron esta falla en las revisiones. Bueno, ahí se los dejo para que piensen un poquito. Al final del capítulo 4, habla de Caín, fue a Nod, encontró ahí todo un ambiente ya cultural con músicos y artistas, la cultura naciente. Y termina el capítulo 4 diciendo, desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Traducción de Casiodoro de Reina, invocar. El verbo hebreo, kará, en efecto, es llamar, llamar a voces. Entonces le damos un 10 como traductor a Casiodoro. Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero Valera viene, le corrige la plana y cambia el verbo en el sentido de llamarse. Hace el verbo reflexivo y en el hebreo no es reflexivo. Entonces, el cambio que hace Valera es, y desde entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Una idea totalmente distinta, pero Casiodoro lo hizo muy bien. Bueno, en el capítulo 18, en el encuentro de Dios con Abraham, que llega a visitarlo, Abraham les dice, pasen, les voy a dar un poco de pan, a lavarles los pies, que era el ritual para el huésped, el recién llegado, y corre y le dice a Sara, rápido, matemos el becerro gordo y toma 3 medidas de harina y haz unos panes. Todas las versiones dicen panes. Pero Casiodoro se da cuenta que la palabra hebrea no es lechem, que es la palabra normal para pan, sino es ugot. Esos son unos panes diferentes al pan normal. Son panes hechos a la carrera, por así decir. Son panes que hicieron los israelitas al salir de Egipto. Son panes que hace la viuda de Sarepta cuando va a alimentar a Elías. Panes rápidos. Solo una versión de las que puede que haya otras, pero las que yo conozco son una versión, y es la versión Vulgata. Se da cuenta de esta diferencia de términos y traduce panes cocidos bajo las cenizas. Y curiosamente, Casiodoro dice exactamente lo mismo frente a otras traducciones. Lutero se pone muy elegante y usa Kuchenbacken. Eso me recuerda a la canción infantil en alemán, que no viene al caso repetir, pero parece que Lutero estaba pensando en eso. O sea, hornear tortas, hornear pasteles. Muy elegante Lutero, pero Casiodoro sí lo hace en panes cocidos debajo de las cenizas. Eso se ha mantenido desde Casiodoro hasta la fecha. Si ustedes leen las 60, van a ver, es Génesis 18:6, si no me equivoco. Panes cocidos bajo las cenizas. Excelente. Pero, hijo de su tiempo, nos dejó también otros problemitas.
Y el problema mayor es que este texto ha generado prácticas, doctrinas, teologías que son discutibles. Entonces, si vamos a honrar la memoria y a conmemorar el acontecimiento de la traducción de Casiodoro, sería de justicia empezar a penetrar en su texto y realmente conocerlo a fondo. Porque lo que estamos haciendo hoy día es hablar de la traducción, ya ni siquiera de Casiodoro de Reina, sino de Cipriano de Valera. Una injusticia porque el revisor suplió al traductor. Y entonces en ese desconocimiento del texto hemos generado también teologías y doctrinas discutibles. Si no me creen, piensen entonces que él habla de penitencia. Y nosotros no hacemos penitencia, que yo sepa, ¿verdad? ¿Y qué era penitencia? La palabra griega es metanoia, que después se revisó como arrepentimiento, pero que versiones más recientes lo mejoran y dicen volverse a Dios. Porque meta, más allá de noeo, mente, es un cambio de mente, es un cambio de vida de 180 grados. Iba yo para acá y me doy cuenta que estoy mal, que es el arrepentimiento, y cambio de dirección para actuar de manera diferente. También nos dejó Casiodoro la caridad. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Pero no le hace justicia este latinismo al griego, que es agape. Y hoy día leemos fe, esperanza y amor. Entonces, vean que Valera, en su momento, hace un magnífico trabajo. Como traductor, conocía el hebreo, pero también se valió de las versiones conocidas y evidentemente en algún momento dijo, bueno, veamos qué dice la Vulgata, y se dejó llevar por la Vulgata. Algo que lamento yo personalmente es que nos dejó el término misericordia como equivalente del término hebreo gesed. Y eso es una lástima. Porque si yo les pregunto a ustedes qué entienden por misericordia, ¿qué dirían? ¿Les parece bien compasión? Más o menos por ahí va la cosa. Pero el hebreo es mucho más que eso. El término gesed señala una relación asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Una relación entre un superior y un inferior. Entonces, el rey con el siervo puede hacer gesed con el siervo, pero siempre él es el rey. Y entonces vemos que misericordia no le hace favor al término ni a la idea hebrea. En versiones más recientes ya van hacia favor o, en algunos casos, amor. Pero imagínense el Salmo 136 repitiendo al que hizo esto y aquello, porque para siempre es su misericordia. Llega a ser poético, nos suena bien, no nos molesta, pero cuando pensamos en el hebreo, que el olam hasdo, nos damos cuenta que Casiodoro de Reina se quedó corto con su frase, porque para siempre es su misericordia. Tal vez, pero claro, tal vez sea también pedir mucho en ese momento, si hubiera traducido, porque su amor es eterno, le habría dado al clavo y tendríamos otra visión de los salmos y otra visión de esa relación asimétrica. Yo creo, también me permito creer de vez en cuando, yo creo que si él hubiera
no usado el latín, sino más bien se hubiera esforzado por traducir la idea latente en el hebreo, nos hubiera dado desde un principio la palabra amor y tal vez con un poco más de arrojo el concepto de gracia. Y gracia hubiera estado perfecto para esta idea que está en el hebreo. Ahora imagínense, si hubiera traducido gracia por Gesed, entonces nosotros no hubiéramos jamás llegado a la teología de que en el Antiguo Testamento hay ley y en el Nuevo Testamento hay gracia. Sino que desde un principio habríamos visto que en el Antiguo Testamento también hay gracia, así como en el Nuevo Testamento también hay ley. Todo un cambio total. Bueno, todo esto para ir mostrando cómo hablamos de un homenaje al traductor Casiodoro de Reina, pero estamos hablando del hombre Casiodoro de Reina. No hemos llegado a Casiodoro de Reina, el traductor, con sus aciertos y sus limitaciones, porque era hijo de su tiempo. En materia textual, ¿qué hace Casiodoro? Pues usa lo que tiene. Y lo que tiene es un texto hebreo bastante bien conservado, que hoy día se puede encontrar publicado por la Sociedad Bíblica Alemana como la Biblia Stuttgartense. Está básicamente el texto que Casiodoro usó. Pero en el Nuevo Testamento, y lógicamente no podemos pedirle otra cosa, establece la tradición que se crea con la aparición del texto del Nuevo Testamento que recopiló Erasmo de Rotterdam. Y este texto de Erasmo de Rotterdam usa textos sueltos en griego que se pueden fechar hasta el siglo XII y muy forzadamente al siglo VIII de nuestra era. No van más allá. Hoy día el llamado texto crítico, que se ha generado a partir de los hallazgos del siglo XIX, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, dos por lo menos, se ha tenido que hacer un trabajo comparativo y se muestra que hay muchos textos que se consagraron en la edición de Erasmo, pero que no aparecen en los textos más antiguos. Así que Casiodoro, como traductor, hace un gran trabajo, pero es un trabajo resultado de su tiempo. Y yo creo que si realmente vamos a homenajear a Casiodoro de Reina, el hombre, Casiodoro de Reina, el traductor, Casiodoro de Reina, el que tiene que luchar contra su tiempo, contra las persecuciones, que tiene que huir de un país a otro, lo menos que podríamos hacer es conocer su texto, tal como ha aparecido en esta edición facsímil. No es un comercial, pero ojalá que todos pudiéramos llevarnos un ejemplar y empezar a leerlo. Voy a tratar de esforzarme y les voy a leer un salmo, a ver qué les parece. Este salmo tiene la particularidad de que hemos oído en nuestras iglesias la palabra conversión, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se convierte uno? Deja las cosas pasadas, todas son hechas nuevas, y entonces el pagano de ayer se incorpora a la comunión de los santos, ¿verdad? Ese es nuestro concepto de conversión. Bueno, este Salmo 29, que es el que voy a leer, también se convirtió en un momento de un salmo cananeo
a un salmo netamente hebreo, israelita. Y al convertirse, entra a nuestro texto y suena así: dad a Jehová, hijos de fuertes, dad a Jehová la gloria y la fortaleza, dad a Jehová la gloria de su nombre, humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Voz de Jehová sobre las aguas, el Dios de gloria hizo tronar Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, y quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Y hízolos saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de unicornios. Voz de Jehová que corta llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar el desierto. Hará temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas y desnudará las breñas, y en su templo todos los suyos dicen gloria. Jehová estuvo en el diluvio y alentóse Jehová por rey, y asentóse Jehová por rey por siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Noten ustedes, y que me considero un buen lector, que no es fácil leer a Casiodoro a estas alturas de la historia. Pero en el momento en que él hace su trabajo, estaba usando el español de su momento. Estaba siendo creativo con su lengua. Y entonces usa esta lengua naciente para verter en ella el sentido del texto hebreo, que fue alguna vez cananeo, pero que ahora en esta ocasión exalta al Dios de Israel. Los cananeos vieron siempre en Baal al Dios de la lluvia, y ese era el salmo dirigido a Baal. Los hebreos ven en Jehová al Dios de dioses, Señor de señores, y reconocen que la lluvia es parte de su dominio. Entonces, el giro que da el salmo es totalmente distinto. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque toqué un punto que no quisiera pasar por alto. Una de las, ¿qué diría yo?, herencias que nos deja Casiodoro de Reina es el nombre de Dios. En su amonestación al lector y en la introducción a su texto, hace una apología, o sea, una defensa del uso que él hace del nombre Jehová. Debo decir entonces, ¿por qué la apología? Es que en ninguna otra versión, y eso es demasiado decir, pero en ninguna otra versión, si acaso la versión King James en inglés, en 3 casos usa la forma Jehová. Pero fuera de eso, Lutero no lo hace. La Biblia de Ginebra, francés, no lo hace. No sé el recuerdo de Juan Hus, pero seguramente no lo hace. Pero otras más antiguas, la Vulgata, la Septuaginta, no usan el nombre Jehová. Todas ellas usan el concepto de Kyrios griego, Kyrios, Señor, Dominus, en latín, Señor, alemán, Herr, Señor, inglés, the Lord, Señor, en francés, l'Éternel, el Eterno, pero ninguna usa el nombre ni la forma Jehová. ¿Por qué? ¿Y por qué él defiende el uso del término?
Bueno, aparentemente una cosa no sabía. Y lógicamente tengo que decir nuevamente, fue hijo de su tiempo. En hebreo, como ustedes saben, el nombre de Dios se compone de 4 consonantes. Consonantes. No hay vocales. De hecho, el hebreo, todo el texto, por mucho tiempo, se escribía sin vocales. Las vocales se inventaron, y vale la pena usar ese término, se inventaron apenas hacia el siglo III o IV de nuestra era. Entonces, ¿qué hacían los judíos? ¿Qué hacían los maestros rabinos cuando enseñaban su texto hebreo y llegaban al nombre de Dios? Pues usaban cualquier otro término que aludiera a la deidad, pero no usaban ninguna palabra que se pudiera así llamar nombre. Entonces las 4 consonantes hebreas, Yod, Bab, que equivalen a nuestra Y, H, V, H, no tenían ninguna manera de pronunciarse. Para pronunciarlas, en esta invención del siglo III o IV, los llamados puntos masoréticos, se puntó generalmente las 4 consonantes con las vocales E o A. Entonces, esta vocalización condujo a que cuando se transliteraba el nombre, pues se leía Jehová. Pero ¿qué pasa? Que en otros casos no es la vocalización E o A, sino es E o I. Eso nos hace pensar que hay otra razón detrás. Y hay una tercera vocalización, EA, que hasta la fecha yo no he dado que es EA. Con E o A, sí, puede ser El Olam, el Eterno, puede ser por aproximación Adonai, el Señor. Con E o I puede ser Elohim, Dios, pero EA, no sé, tal vez, ahora sí hablas de Hashem, pero es AE, es AE. Entonces, esas 3 formas son muy normales, aceptadas en la sinagoga y en la enseñanza judía. Adonai, Elohim, Hashem. El nombre, pero nunca, y nuevamente vuelvo a repetir, me choca ser absolutista, pero nunca van a oír a un judío siquiera intentar pronunciar el nombre, mucho menos realmente pronunciarlo. Si nos hizo bien o mal Casiodoro de Reina, no está en mí decirlo, pero defiende sus razones para usar el nombre Jehová. ¿Qué ha pasado en nuestras iglesias y a estas alturas de la historia? Que somos las iglesias que dicen que Jehová es el nombre de Dios, pero realmente no lo es. Y lo siento por ahí, un grupito que se dice testigos de, se quedaron sin nombre. Yo creo que a estas alturas de la historia podemos recapacitar, darle su valor a Casiodoro, pero empezar a abandonar este uso que no está de ninguna manera justificado. Los judíos, que son nuestros maestros en este campo, no se han atrevido jamás a pronunciar el nombre porque es demasiado excelso, demasiado santo para siquiera escribirlo, mucho menos pronunciarlo.